Muy buenas, chavales. En el día de hoy estaremos hablando sobre los siguientes compiladores, entre los cuales está el COBOL, el Fortran, el ADA, RPG, Comal y Java. El COBOL, su historia dice que ha tenido inconvenientes sobre si es un tipo de lenguaje que tuvo lugar en el año 1959 o en el año 1960 y que participa en la gran sorpresa del sector antes de repasar los motivos por lo que este lenguaje veterano sigue siendo la clave en muchas computadoras y empresas, y hagamos un breve repaso de su nacimiento. Tenemos el compilador ADA, que ante esta falta de estandarización que provocaba gastos inútiles, se propuso el uso único de este lenguaje de programación y fue el primero desarrollado en la redacción en 1975, que perfilaba los requisitos que debía satisfacer el lenguaje. Tenemos el lenguaje RPG, que la historia de este género comenzó en la década de los 70 en Estados Unidos, cuando unos enamorados de la representación de las batallas históricas decidieron idear un método para que se pudiera jugar una campaña militar usando miniaturas, siguiendo unas reglas básicas que fueron el chainmail. En Estados Unidos idear un método para que se pudiera jugar una campaña militar usando miniaturas, siguiendo unas reglas básicas que fueron el chainmail. En Estados Unidos se está empezando a desarrollar a toda velocidad el llamado sistema Plato, una intranet de ordenadores que los propios usuarios podrían mejorar básicamente. Por otra parte, tenemos el compilador Java, que este fue desarrollado en sus inicios por James Gosling en el año 1991. Inicialmente Java era conocido como OAK o Green. La primera versión del lenguaje Java fue publicada por Sun Microsystems en 1995, y en la versión del lenguaje JDK 1 iba a salir pronto al mercado, ya que en su historia dice que se remonta en el año 1957 como una herramienta de programación para el IBM 704. El resultado fue publicado en 1966, el cual fue un documento que definió el lenguaje que se conoció como Fortran. Fue el primer lenguaje de programación definido por un estándar formal. En solo unos pocos años, las definiciones de Fortran eran 66, que comenzaron a ser evidentes, especialmente la aparición con otros lenguajes de programación, como C Pascal y Algol. Por otra parte, tenemos el compilador ADA, que ante esta falta de estandarización que provocaba un breve repaso de su nacimiento. Esta máquina de interacción fue fabricada por el ser humano, el cual fue hecha con varios códigos de programación, y en la cual en la década de 1950 surgen varios lenguajes de programación más, entre los cuales está el Flowmatic, el iMaco y el Algol. Por otra parte tenemos el compilador Fortran, que este se tomó como base de emprendimiento en el año 1954. La creación de este lenguaje iba a salir pronto al mercado, ya que en su historia dice que se remonta para las invocaciones en remoto. Llegando el 11 de julio del 2011, va a la luz Java, la cual trae como novedades el soporte de lenguajes dinámicos, dando a JVM de un soporte de múltiples lenguajes y una versión la soberanía a la soberanía de ficheros. ¿Qué significan sus siglas? Sus siglas significan Use Another Page Acronym, que se utilizaba exclusivamente en el argot de Internet para la programación orientada de sistemas operativos. Hasta aquí esta exposición.